Este de aquí es el Motorola Razr 50 Ultra, un plegable de Motorola que lo cierto es que llevo usando pues unos cuantos días como mi teléfono personal, lo he usado incluso en viajes para ponerlo en las situaciones más complicadas. Es cierto que el del año pasado me gustó, es cierto que tiene cosas únicas a nivel de plegables que no tenemos prácticamente ninguna de las otras alternativas del mercado, lo que lo hace muy positivo frente a muchos de sus rivales, pero aquí me he encontrado problemas que ya había el año pasado y problemas que siguen este año, así que me han gustado, pero tiene cosas que mejorar, te las cuento ahora. Como siempre empezamos por el diseño y en este caso tiene más sentido que nunca. Estamos hablando de un dispositivo plegable y su principal asunto, su principal core es ser plegable y eso implica muchas cosas. Implica por un lado que es un dispositivo con un factor de forma diferente a lo que tenemos en el resto del mercado, diferente a todos los demás dispositivos de Motorola o prácticamente todos, y esto pues al final lo que provoca es que sea un dispositivo ya de base más caro. Son 1.200 euros en este modelo que tenemos aquí, tenéis el enlace en la caja de descripción, tiene mucho almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un dispositivo premium, pero son 1.200 euros. Es algo que hay que tener en cuenta. En este caso, el diseño sigue un poco las directrices del año pasado, más o menos en dimensiones es lo mismo, peso es el mismo, sobre 190 gramos, no hay grandes cambios en las dimensiones, es una décima de milímetro más grueso, pero la verdad es que no tengo aquí el Razr 40 Ultra, pero las sensaciones en la mano son las mismas, no hay apenas diferencias y es positivo porque el año pasado nos gustaba mucho y este año también nos gusta. Es un dispositivo que se ve muy premium, ¿vale? Con los acabados en metal, cuando cierras el dispositivo completamente y ves esta pantalla completamente negra, esta zona negra, todo con todo pantalla, esa idea de todo pantalla, que después cuando lo enciendes sigue siendo esa idea de todo pantalla. El acabado de la zona trasera, por cierto, el dispositivo viene con el olor típico de Motorola, aunque llevo ya, bueno, unos días usándolo y ya, la verdad es que ya no huele casi, o yo que me he acostumbrado mucho a él, también puede ser, sobre todo porque justo hace poco también probamos el Edge 50 Ultra, entonces dos dispositivos de Motorola, ese olor ya se ha hecho a mí, ¿vale? Pero sí que es cierto que se nota. El dispositivo está bien fabricado, aunque sí que es cierto que a nivel de bisagra, un poco lo que decía también el año pasado, ¿no? Es un poco un déjà vu constante esta review. Tenemos una bisagra que está mejor que la del año pasado, pero que podía estar mejor, ¿vale? En general me ha gustado el diseño, tenemos IPX8, evidentemente, aquí no hay resistencia al polvo por todas las zonas, por todo lo que se mueve, pero sí que tenemos una mejor resistencia al agua que en aquellos primeros plegables, lo cual es muy positivo porque, bueno, al final pues puede llover, son situaciones, te puede caer algo, siempre está muy bien tener esa certificación. En los fabricantes la garantía es otro tema, pero por lo menos ha pasado una serie de pruebas que nos dicen eso. El dispositivo es cómodo de usar una vez abierto porque no es muy pesado, es bastante delgado, lo cierto es que la pantalla es muy grande, un pelín alta además. También eso lo tenemos que decir, pero claro, si no hacías esa pantalla alta además, la pantalla exterior queda ridícula porque es una pantalla súper horizontal y tendríamos incluso más problemas de los que ya comentaré un poco después en el apartado, en la zona de uso. Incluso en este caso no es excesivamente grueso, es 1,5 centímetros aproximadamente. Sí que es cierto que se hace un pelín pequeño porque no estamos acostumbrados, pero no hace tantos tiempo, o sea, ya hace años, pero usábamos dispositivos como este, ¿vale? La pantalla de fuera está también muy bien optimizada y ya me pongo un poco con la parte de diseño pantalla que viene un poco por la marca, que lo cierto es que yo a nivel uso, a nivel visual, pues tengo que decir que casi no lo he notado, lo cual es muy positivo. Tenemos una pantalla, lo que sí, muy blandita, ¿vale? Con el protector de pantalla, que el fabricante te advierte que no lo puedes quitar cuando enciendes el dispositivo, porque aquí tenemos una pequeña marca. Esto vino así ya, yo no lo hice, este dispositivo viene de Motorola España. La verdad es que no me da la sensación de ser nada problemático a largo plazo, pero bueno, es una pantalla muy delgada. También es cierto que el dispositivo va siempre así y por fuera sí que tiene recubrimiento esta pantalla. La pantalla interior es un panel POLED de 6,9 pulgadas, 3000 nits de brillo máximo, 165 Hz de tasa de refresco. Hay un gran salto respecto a la pantalla del año pasado en brillo. Además, un poco por el acabado que tiene, se nota mucho, muy rápido las huellas. Es algo que, por ejemplo, en otros modelos no lo he notado tanto. Por ejemplo, el 50 Ultra, el Edge 50 Ultra. Aquí son los dos 50 Ultra, entonces tengo que decirlo todo. No lo he notado tanto. Y en la pantalla exterior sí que ya no se nota tanto. Por el interior sí que era bastante evidente las manchas y esto al final pues también influye en ver, ¿no? Porque genera más reflejo, los 3000 nits se notan, se ve muy bien en prácticamente cualquier situación, buenos colores, buenos ángulos de visión. Al final, siendo POLED no podía ser de otra manera. Y en el exterior
anterior, pues tenemos una pantalla de 4 pulgadas, crece desde las 3,6 del año pasado y en este caso pues tenemos 2400 nits de pico de brillo, suficiente para el uso prácticamente en cualquier situación, una pantalla que con este buen brillo, con una resolución correcta, deja de ser residual. Ya el año pasado era un avance, este año creo que hay otro pequeño avance. Los problemas siguen siendo un poco los mismos, es una pantalla pequeña para los estándares actuales y es más incómoda de usar porque ya no estamos tan acostumbrados. Es un dispositivo que yo creo que tienes que usar meses más que semanas, que es lo que llevo yo con él, meses para acostumbrarte a ese tamaño pequeño de pantalla, y aún así hay unos temas de interfaz que comentaré después que también influyen en el uso. Las pantallas a nivel de calidad están muy bien las dos, 165 Hz, 2400 o 3000 nits de brillo máximo. En general, 165 Hz, no sé cuánto dije, 2400 y 3000 nits de brillo máximo. En general están bien conseguidas, ¿vale? Son buenos paneles, colores, ángulos de visión, etcétera. Son pantallas habituales de Motorola, lo cual suele ser positivo por un poco todo, ¿no? Los ángulos de visión, un poco también lo que tiene que ver con colores. La calibración suele estar bastante bien conseguida en Motorola, sobre todo desde que tiene esta colaboración con Pantone. Más allá de que haya certificados o no en cada una de las pantallas, suelen estar más o menos bien calibradas, llaman la atención y además son bastante personalizables. Por lo menos la pantalla interior, pues siempre puedes tocar algunas cositas un poco en función de lo que a ti te guste, lo cual es muy positivo. En este caso tenemos desbloqueo facial con cualquiera de las cámaras, tanto con la cámara de la pantalla interior como con la cámara principal cuando utilizamos la pantalla exterior. La verdad es que el desbloqueo es muy rápido en los dos casos, incluso me atrevería a decir que en el caso de la pantalla exterior es más rápido, evidentemente es una mejor cámara y tiene cierto sentido, y tenemos desbloqueo con huella en el lateral. En las pantallas flexibles no suele ser así, y de ponerlo en las otras pantallas tendría que haber dos, uno en la exterior y otro en la interior. En el lateral tiene más sentido, además lo hace muy cómodo para incluso cuando está bloqueado, cuando está cerrado con la mano derecha, y también cuando está cerrado con la izquierda. Cuando está abierto con la mano izquierda no tanto, pero aún así también sí que puedes llegar, ¿vale? O sea que creo que está bien conseguido, no es un dispositivo muy ancho, no es un dispositivo muy grueso, y si tienes una mano izquierda más o menos de tamaño normal, creo que vas a poder llegar sin ningún problema. Así que por este lado Motorola lo ha hecho bien. El lector de huellas, como siempre los lectores de huellas físicos, muy rápido. Y ahora vamos al rendimiento. Y una de las cosas que quizás decíamos del Motorola Razr 40 Ultra era: utilizamos el 8 Plus Gen 1 cuando todos están usando el 8 Gen 2, que había cierto avance, y aquí utilizamos el 8S Gen 3. Parece que Motorola, por tema de contener gastos en estos dispositivos plegables, no pone el top del top. Creo que no es un problema, creo que no necesitamos ese extra de rendimiento gráfico en un dispositivo como este. De hecho, incluso el 8 Gen 2 tampoco hubiera sido ningún problema. Creo que no es su gran punto débil. ¿Cuál es el punto aquí? Que son procesadores muy potentes, son procesadores que tienen mucho rendimiento y son procesadores que se calientan bastante. Y eso que provoca que el dispositivo se caliente de manera habitual. Y un rendimiento muy bueno, cuando lo usas mucho tiempo y estás en una situación de calor y además le exiges, sube mucho el brillo en la pantalla, cualquiera de las dos, porque incluso aunque solo sea en la exterior, si el dispositivo está cerrado, tiene menos superficie para disipar, se nota la bajada de rendimiento. El otro día estuve en Madrid, fui un día por un tema que tenía que ir a ver unas cosas a una oficina, avión por la mañana, por la tarde, tuve que esperar en el aeropuerto con un retraso a volver, y en el aeropuerto hacía calor, brillo al máximo, las ventanas al lado, y lo cierto es que el dispositivo hubo un momento en el que bajó el rendimiento. No debería ser así, pero sí que es así en este caso, porque tenemos también esos pequeños problemas de disipación de temperatura, como pasa con prácticamente todos los plegables. Así que un procesador muy potente, pero que puede tener ciertos problemas en situaciones muy exigentes. En el día a día cualquier usuario va a ir sobradísimo, aplicaciones de mensajería, redes sociales, Google Maps, todo lo que necesites va a ir muy bien, porque en ese sentido sí que me ha gustado mucho y sí que funciona muy bien en el día a día, no vamos a tener ningún problema. Además, Motorola ha conseguido una buena optimización siempre de base en sus dispositivos con su nuevo software MIUX. Pero antes de hablar de eso, que hay un pequeño pero aquí también que quería comentar, vamos a hablar antes de la batería. Y aquí tenemos 4000 mAh, una pequeña subida respecto al año pasado, que era el punto más débil junto con quizás la bisagra
del dispositivo del año pasado, es un poco más, ¿vale? Estamos hablando de un 6-7% más. ¿Cuál es el problema? Que sigue sin ser suficiente. Tenemos más potencia que el año pasado, tenemos más brillo que el año pasado, tenemos una pantalla exterior más grande y lo que provoca es que, ya habéis visto, días largos de uso con SIM, con algo de navegación, con varias aplicaciones, pero especialmente con muchas redes sociales, Teams, WhatsApp y algo de Instagram en esas 2 horas que estuve en el aeropuerto esperando el avión por el retraso. Lo cierto es que nos da 4 horas y media, 5 horas. Es cierto que en redes congestionadas, como es Barajas, es cierto que con bastante movimiento dentro de una ciudad como es Madrid, que siempre el 5G pues tiene ciertos problemas con cambio constante de redes. Ojo que son situaciones exigentes y no es lo mismo que estar aquí con Wi-Fi. Aún así, por el tamaño de batería hay menos diferencias que en otros modelos y pasar de las 4 horas, 5 horas de pantalla es complicado, usando en muchos casos la pantalla exterior para contestar un correo rápido, para contestar un mensaje de Teams rápido, un WhatsApp rápido, incluso en algunos momentos una notificación de Instagram, abres Instagram y te quedas un rato viendo Instagram. Sí, no es lo más cómodo, pero bueno, más o menos lo puedes ver. Incluso las historias hay veces que son quizás un poquito más cómodas, ¿vale? Así que nada, simplemente que sepáis eso, que la batería pues es floja, no es la mejor del mundo, y comentar que en este caso tenemos una carga rápida bastante corta, son 45 vatios, pero como la batería no es excesivamente grande, ayer hice una prueba de carga, lo intenté cargar cuando estaba al 10%, pero justo en ese momento se puso al 9% y del 9% al 92% tardó 41 minutos, ¿vale? O sea que en 40 minutos aproximadamente lo podremos cargar de un 10 a un 90. Bueno, creo que es una cifra correcta, sobre todo aquí hay una limitación a nivel de temperatura porque el dispositivo no se caliente en exceso. Y ahora viene el punto, ¿no? El uso, el software. Y aquí comentar que siempre estamos muy contentos con lo que supone Motorola a nivel de software, un software limpio, en este caso Android 14, la nueva capa MIUX, que es la misma que teníamos antes, simplemente han hecho un rebranding del nombre, con todo lo que nos gusta de Motorola, gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas funciones como el no molestar cuando lo pones boca abajo, acaba de vibrar porque se ha puesto no molestar, el tema de sacudirlo para encenderla. ¿Ey? ¿Vale? Estaba en no molestar, por eso no estaba haciendo, pero no lo llegué a girar todo. O, por ejemplo, el tema de girar para abrir, en este caso, la cámara. Esos pequeños detalles están muy bien por este lado, pero por otro lado hay que comentar una cosa. Tenemos 2 dispositivos. Por un lado, este dispositivo, que funciona muy bien, excepto cuando usas a veces este dispositivo y abres algunas aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que cuando están en una pantalla, la estás usando ahí, bloqueas el dispositivo y tardas un rato y vas a la otra pantalla, la aplicación se abre y se cierra. Porque debe haber una especie de memoria virtual que cuando abre y entiende que la interfaz no encaja, se cierra porque no es capaz de adaptarse a ese cambio. Es cierto que son problemas propios de las aplicaciones y no tanto del dispositivo, porque no pasa en todas, pero es algo que está ahí. Después, por otro lado, algunas aplicaciones en la pantalla exterior les pasa lo mismo. Vienen con una especie de memoria y tienen el tamaño y la interfaz de la pantalla, sobre todo el tamaño de los elementos y la disposición de los elementos de la pantalla interior. Esto significa que cuando abro a veces Telegram no se ven algunas cosas, ¿vale? Porque se salen de escala. Creo que me ha pasado con Telegram y con alguna otra más, pero también son cosas concretas de aplicaciones concretas. Pero están ahí, sea culpa de Motorola, sea culpa del desarrollador, sea culpa de Android, están ahí, ¿vale? Y hay que comentarlo. Y después, por otro lado, a nivel de uso, la pantalla exterior es más grande, es cierto, pero el año pasado creo que las cámaras por abajo estaban un poco más optimizadas, con lo cual al final tenías más o menos la misma pantalla libre, lo cual aquí no tenemos. Y sí que es cierto que es algo que sí que habría que comentar, ¿vale? Tenemos una zona libre de pantalla muy pequeña y cuando estiramos la pantalla, cuando hacemos esa pequeña opción que te permite estirar para ver todo el contenido, hay algunas herramientas o algunas funciones o algunos botones clave que están justo debajo de las cámaras. Y yo creo que aquí es el paso que tiene que dar Android a nivel de plegables y nivel de interfaz. Es cierto que a nivel de escala pues más o menos ya lo tienen controlado, pero los fabricantes deberían tener como bloques, tener la opción de distribuir bloques, no decir el dispositivo ocupa el 100% o ocupa una parte para eso, no. Debería tener la opción de construir en bloques, no solo ancho y alto, sino que haya como cuadrículas y que tú decidas cuántas cuadrículas quieres aplicar y que haya zonas en las cuales digan, bueno, pues aquí están las cámaras, pues en toda esta cuadrícula pues no uses nada. Aunque sea una cuadrícula más grande que las cámaras,
poder readaptar parte de ese contenido. Yo creo que es el paso siguiente para plegables y sobre todo para estas interfaces. ¿Cuál es el tema? Que no sé yo hasta qué punto los usuarios o los fabricantes acabarán haciendo esto, porque muchos siguen optando por sus propias soluciones en las pantallas exteriores. Lo hemos visto en muchos fabricantes, todos los que tienen plegables, a excepción de Motorola, tienen una adaptación. Aquí es cierto que no tenemos una interfaz propia de Android, pero podemos utilizar la aplicación que nosotros queramos. La añadimos al dock de aplicaciones, donde está aquí tenemos algunas, le damos a editar y tenemos todas las aplicaciones, las podemos tener todas ahí. Y después no solo eso, si nos llega una notificación de una aplicación, la puedes abrir y te va a salir en la pantalla exterior, ¿vale? O sea que ahí tenemos ese punto positivo. Después Motorola tiene una serie de widgets, algunos adaptados bien, otros mal adaptados, como por ejemplo el Spotify, que no me gusta nada, no tiene sentido una línea tan pequeñita arriba con todas esas imágenes. Al revés, dame el reproductor lo más grande posible. Y después pues tenemos un calendario que no nos permite tampoco seleccionar qué calendarios queremos ver, tenemos un tiempo que sí que está bien optimizado y tenemos una pantalla de widget donde podemos añadir los widgets que nosotros queramos. Y tenemos pues algunas más, ¿no? Un poco parecido a los relojes, a las pantallas de los relojes, pues tenemos un poco esa idea, con una pantalla más grande, que también es algo que hay que tener en cuenta. Así que una buena experiencia en general de este dispositivo, pero por otro lado, pequeños detalles a mejorar por parte del fabricante, ¿no? Hay veces que le cuesta un poco abrir algunas aplicaciones, que tarda un poco más, pero vamos, tampoco creo que sea ningún problema. Y ahora vamos a hablar de lo último, las cámaras. Voy a ser un poco crítico con Motorola, no he entendido este movimiento, pero absolutamente para nada. Primero, tenemos una cámara principal que es el sensor GN8 de Samsung, que es cierto que es un sensor que sobre el papel es mejor que el del año pasado, pero es un sensor que vemos en dispositivos de Samsung de 300 euros. Eso es lo primero, ¿vale? Es un sensor casi de media pulgada, cuando aquí deberíamos estar apostando por algo mejor, y es un sensor como tal que da fotografías regulares. El único punto que tiene bueno es que cuando lo utilizas el dispositivo con la pantalla exterior es la mejor cámara delantera o de las mejores cámaras delanteras que puedes tener, porque lo cierto es que sí que tiene más profundidad que una cámara estándar, es un sensor más grande, te ves en una pantalla lo suficientemente grande como para disfrutar de una buena experiencia. Cualquier plegable va a ser siempre la mejor cámara delantera posible, o casi siempre, sobre todo usando estos sensores. Eso por un lado, pero es un sensor que no está en la altura de las exigencias. Me refiero, Motorola ya no hace un gran trabajo a nivel fotográfico. Aunque en el 50 Ultra me cayeron un poco, en el Edge 50 Ultra, y aquí también he visto buenas fotografías, no hace de manera general un grandísimo trabajo. Es un sensor pues, que sufre en situaciones de poca luz, que saca un poquito de grano en algunas situaciones, porque al final le falta tamaño, le falta opción a nivel óptico, no es un gran sensor. Ya digo, es un sensor de gama media, mandará un poco por ahí. Entiendo que en un plegable no puedes poner el sensor premium que tiene el Edge 50 Ultra, pero sí que a lo mejor podías apostar por el sensor del Edge 50 Pro o incluso del Edge 50 Fusion, que son mejores que este GN8 de Samsung. Es un sensor bastante normalito. Y después, el otro punto es que tenemos una única cámara secundaria, que en los plegables se entiende, porque a excepción de los tipo Fold, los tipo Flip, o sea, a excepción de los tipo libro, los tipo conchas, si lo preferís, para no referenciar a ningún fabricante, ¿vale? Aunque bueno, Flip y Fold creo que prácticamente todos lo llaman así, Fold no, pero Flip sí. En este caso, bueno, algunos sí que lo llaman Fold, así que tampoco pasaba nada. Pero en este caso, los que son de este estilo, tipo concha, tienen dos cámaras solamente. Y suelen optar por una principal y un ultra gran angular. Ahora vendrán todos y cambiarán, entonces tendré que venir yo a decir que este vídeo no es la verdad. Pero tenemos un teleobjetivo. Un teleobjetivo que además es el sensor JN1 de Samsung, que es un sensor súper pequeño y que, aprovechando la parte central del sensor anterior, prácticamente te queda el mismo tamaño para el 2 aumentos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un teleobjetivo de 2 aumentos con un sensor tan pequeño? Si me dices que te vas a 3 aumentos, podría entenderlo, porque es una distancia muy parecida al 75 o al 85 milímetros para retrato, que es una distancia que gusta mucho, y que quizás pues con un sensor un poquito más grande lo podrías aprovechar para hacer un 6 aumentos con cierta calidad. ¿Cuál es el problema? Que el 2 aumentos funciona bien, pero no creo que funcione mejor de lo que sería un 2 aumentos digital. De hecho, un 1,9 aumentos y un 2 aumentos se parecen mucho, o sea que hay que tener eso en cuenta a nivel de rendimiento, porque he hecho las pruebas. Y después, el 4 aumentos es muy malo. Entonces, estás optando por una segunda cámara que no te da más, o prácticamente no te da más de lo que te daría la cámara principal con un zoom digital de 2 aumentos, y has eliminado el gran angular. Entonces, mi duda, llegados a este punto, es: ¿no hubiera sido mejor optar por una cámara mejor en la cámara principal? El problema, evidente, no hay espacio, es un dispositivo muy fino. Y esto es algo que vamos a ver en los plegables y que va a ser la clave. Si buscas plegables tipo concha y quieres plegables delgados,
no van a poder optar por sensores grandes. Y esto va a limitar mucho el rendimiento fotográfico, porque puedes utilizar un sensor de este tamaño, quizás un poco más, pero van a empezar a tener que sobresalir. ¿Y quieres sobresalir? ¿Cuánto quieres sobresalir? Esto ya sobresalen bastante. ¿Cuánto quieres sobresalir? Y después, por otro lado, tenemos una cámara delantera que es el OV32B, un sensor de Omnivision, que sí que me ha gustado bastante, aunque es cierto que, visto que puedes usar la cámara principal como selfie, pues bueno, tampoco hay grandes puntos ahí. El vídeo es correcto, aunque no creo que nadie se enamore del vídeo de este dispositivo, la verdad. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de la cámara delantera y vamos a grabar 4K a 30 fotogramas por segundo. Así que aquí está un poquito el ejemplo de esta cámara delantera. Ya veis, ¿no? El final está bien, pero tampoco a nivel de color creo que es un poco lo más flojo que tiene esta cámara. Es un sensor muy pequeño, con lo cual veis que prácticamente no hay profundidad de campo, que es uno de esos pequeños detalles que gusta. De hecho, esto es un ejemplo con la cámara principal. Ya veis que esto se ve mucho más desenfocado, lo cual es bastante importante. Es cierto que la estabilización en 4K tampoco es excelente, porque ya veis que se mueve un poco el dispositivo. No sé, no es el dispositivo que todos podríamos pensar en este segmento de precios. Entiendo que Motorola ha tenido que bajar mucho algunas prestaciones para meter todo en este precio, pero es cierto que está ahí un poco el punto, ¿no?, a tener en cuenta. Ya habéis visto, ¿no?, la calidad del vídeo correcta, pero tampoco es nada extraordinario. Y como unas conclusiones que decir, Motorola tiene un móvil de 1000 euros, que son 200 menos euros que este, que es el Motorola Edge 50 Ultra, que analizamos hace poco, que va justo en batería y tiene 500 mAh más que este. Tiene el mismo procesador, tiene una pantalla parecida en brillo que la interior, no tiene los problemas de software de tener las dos pantallas, tiene mucho mejor sistema de cámaras. Y esto es una cosa que va a pasar constantemente en los plegables. Vamos a tener que sacrificar cosas y tú vas a tener que decidir como usuario qué es lo que quieres sacrificar. Yo llevo unas semanas, no sé cuánto tiempo llevo usándolo, pero llevo ciertos días como para ya haberme habituado al plegable. Y tengo que decir que me gusta mucho, tengo que decir que es el dispositivo que estoy usando en mi día a día y me da exactamente igual no llevar otro cuando no estoy en el trabajo, porque cumple, sobre todo porque es muy cómodo, y cumple sobre todo porque para una cosa puntual pues haces así y ya está, ¿no? Incluso pues te llega una notificación, la ves y se acabó. Y creo que en algunos casos uso menos el dispositivo que en otros. Es cierto que tienes que tener claro muchas cosas. Primero, yo ahora estoy grabando esto por la mañana, pero tengo claro que si en algún momento quiero me quiero ir por la tarde a algún sitio, voy a tener que cargar el dispositivo, porque es la 1 y está al 58%. Tengo claro que si voy a algún sitio en el que quiera hacer fotos, voy a necesitar llevar otro móvil conmigo, voy a necesitar llevar la cámara de fotos, porque las fotografías no van a ser buenas. Esto es un poco la contrapartida de tener un plegable a día de hoy, un plegable que cuesta un poco más solo que el dispositivo premium. Si costara el doble quizás sería diferente, pero aún así seguiríamos teniendo limitaciones por el factor de forma. Así que esto es un poco lo que os quería decir del Motorola Edge 50 Ultra. Es cierto que comparado con el mercado de plegables, pues va a estar ahí con lo que se encuentre en el mercado de plegables. No creo que haya grandes saltos de aquí a final de año en ninguno de los lanzamientos, porque la evolución está siendo corta. De hecho, entre el 40 Ultra y el 50 Ultra ha habido salto, pero tampoco es tanto salto, y entiendo que en los demás va a ser así. Da igual el fabricante que cojas, no va a haber un gran salto. Habrá algunos que tengan mejor batería, otros que tengan mejor software, otros que tengan mejor sistema de cámaras, pero Motorola apostará por un diseño quizás un poquito más diferente y con un poquito más de estilo. Motorola también apuesta por una pantalla exterior más grande que te da más uso en el día a día, lo cual es positivo para aislarte quizás un poquito más de la tecnología y para no tener que abrir tantas veces el dispositivo, lo que lo convierte en un dispositivo más cómodo para pequeños momentos. Cada uno va a tener sus puntos fuertes. Si quieres un plegable y tienes claro lo que tienes que pagar a nivel de peaje por tener un dispositivo de este estilo, yo te puedo recomendar el Razer 50 Ultra, porque sé que buscas un dispositivo bonito, sé que quieres un software limpio, un software que funcione bien, y en este caso pues sí que te lo puedo dar. Esos pequeños detalles yo entiendo que se acabarán corrigiendo mediante software, porque este dispositivo aún no se puede comprar a nivel oficial en España. Tienes el enlace en la descripción para que le puedas echar un vistazo al dispositivo, y yo no tengo mucho más que decir. Te dejo por aquí la comparativa que hice el año pasado de 3 dispositivos plegables para que le eches un vistazo entre los fabricantes. Yo entiendo que más o menos va a seguir bastante vigente, porque cada fabricante sigue un poco su línea. Y después también te dejo por aquí, pues, venga, el vídeo que hice el año pasado de su antecesor, del Razer 40 Ultra, para que le eches un vistazo. Igual te lo encuentras económico y para algunas cosas pues te puede valer si quieres un dispositivo plegable un poquito más barato que este. Así que espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte, y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.